Imagina un mundo donde los automóviles recorrieran cientos de millas con unas gotas de combustible, donde las enfermedades fueran eliminadas con simples frecuencias electromagnéticas, o donde la energía que alimenta nuestras vidas flotara libremente en el aire, lista para ser tomada. Suena increíble, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo esto pudo haber sido posible y fue suprimido? Desde el misterioso carburador de Tom Ogle, que desafiaba las reglas del consumo de combustible, hasta las revolucionarias ideas de Nikola Tesla para transmitir energía ilimitada, el camino de la innovación ha estado marcado por ideas que no solo rompieron paradigmas, sino que también enfrentaron fuerzas dispuestas a enterrarlas. ¿Quién decide qué inventos cambian nuestras vidas y cuáles se pierden en las sombras? Número 1. El carburador mágico de Tom Ogle. En la década de los 70, un mecánico autodidacta llamado Tom Ogle revolucionó el mundo automotriz con una invención que prometía resolver uno de los problemas más críticos de su época: el alto consumo de combustible. Durante la crisis petrolera, cuando cada galón de gasolina se volvía más caro, Ogle presentó un carburador capaz de hacer que un automóvil recorriera más de 100 millas por galón. Esta innovación no solo prometía reducir costos, sino también minimizar el impacto ambiental, convirtiéndose en un rayo de esperanza para un futuro más sostenible. El carburador de Ogle no era como los dispositivos tradicionales. Mientras que estos mezclaban aire y combustible para alimentar el motor, Ogle diseñó un sistema único basado en una caja negra que vaporizaba la gasolina antes de su combustión. Este enfoque permitía que el motor funcionara con una eficiencia mucho mayor. Su prototipo, un Ford Galaxy 1970 modificado, fue presentado al público y logró resultados extraordinarios. Recorridos largos con un consumo mínimo de combustible. Los medios de comunicación no tardaron en destacar el invento, y Ogle se convirtió en una sensación. Las grandes corporaciones automotrices y petroleras comenzaron a tomar nota, pero no necesariamente con buenos ojos. El carburador de Ogle representaba una amenaza directa para sus negocios multimillonarios. Las ofertas para comprar su patente no se hicieron esperar. Sin embargo, el joven inventor las rechazó, decidido a implementar su tecnología sin comprometer sus principios. Trágicamente, la historia de Tom Ogle tuvo un desenlace abrupto. En 1981, a los 24 años, murió en circunstancias misteriosas. La causa oficial de su fallecimiento fue una sobredosis de alcohol y medicamentos, pero las teorías conspirativas no tardaron en surgir. Algunos sospechan que las grandes corporaciones, temiendo el impacto de su invento, estuvieron involucradas en su desaparición. Estas teorías se vieron reforzadas por el hecho de que, tras su muerte, el carburador nunca fue producido a gran escala. Número 2. La máquina Rife, una promesa curativa. Royal Raymond Rife, un científico e inventor estadounidense, se destacó en los años 30 por su enfoque innovador hacia la medicina. Su máquina Rife, diseñada para diagnosticar y tratar enfermedades mediante el uso de frecuencias electromagnéticas, prometía una revolución en el tratamiento del cáncer y otras dolencias. Basada en la premisa de que cada célula viva tiene una frecuencia única, Rife sostenía que al identificar la frecuencia específica de las células malignas, éstas podían ser destruidas sin dañar el tejido circundante. Además de su máquina, Rife creó un microscopio óptico único en su tipo, capaz de observar virus vivos en su estado activo. Esta tecnología, considerada revolucionaria en su época, permitió a Rife estudiar microorganismos de manera detallada y desarrollar tratamientos específicos basados en sus observaciones. Su microscopio universal superaba en capacidades a los dispositivos disponibles en la época, lo que lo convirtió en una herramienta central para su trabajo. En 1934, Rife aseguró haber curado a 16 pacientes con cáncer terminal utilizando su máquina. Esta noticia atrajo tanto la atención del público como la crítica de la comunidad científica. Aunque algunos testimonios respaldaban sus afirmaciones, otros científicos se mostraron escépticos, cuestionando la falta de evidencia sólida y los métodos poco convencionales de Rife. La controversia no tardó en escalar. La Asociación Médica Estadounidense presentó demandas contra Rife, acusándolo de practicar medicina sin licencia. Sus laboratorios fueron saqueados y gran parte de su investigación fue destruida. A pesar de ello, Rife continuó defendiendo su trabajo, pero nunca logró obtener el reconocimiento que buscaba. Rife murió en 1970, empobrecido y desacreditado.
Sin embargo, su máquina y sus teorías continúan siendo puntos de referencia en la medicina alternativa. Aunque carecen de validación científica, muchos seguidores ven en su legado una inspiración para explorar tratamientos innovadores y menos invasivos. La máquina Rife sigue siendo objeto de debates apasionados, simbolizando la lucha entre la innovación y el escepticismo científico. Número 3. La energía del agua. Stanley Meyer, un inventor estadounidense de Ohio, se convirtió en una figura icónica en la década de los 80 al presentar una idea que parecía salida de una novela de ciencia ficción: un sistema de combustible que utilizaba agua como fuente de energía. Este revolucionario dispositivo, conocido como la pila de combustible de agua, prometía liberar al mundo de su dependencia del petróleo al proporcionar una alternativa barata, limpia y abundante. La pila de combustible de Meyer no era un sistema de electrólisis convencional. Según el inventor, utilizaba frecuencias resonantes para dividir las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, con un consumo mínimo de energía eléctrica. El hidrógeno se usaba como combustible para la combustión en motores de combustión interna, mientras que el oxígeno se liberaba al aire. Meyer afirmó que su tecnología era tan eficiente que podía alimentar un vehículo con solo unos litros de agua. Meyer presentó su innovación en un buggy para dunas, demostrando que el vehículo podía funcionar completamente con agua como único combustible. Este avance atrajo la atención de los medios y generó interés tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Su invención parecía ser la respuesta perfecta en un mundo cada vez más preocupado por la crisis energética y los efectos ambientales del consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, las afirmaciones de Meyer fueron recibidas con escepticismo por parte de la comunidad científica. Muchos argumentaban que sus afirmaciones violaban las leyes fundamentales de la termodinámica. Los intentos por replicar su tecnología fracasaron, lo que alimentó las dudas sobre la viabilidad real del invento. La historia tomó un giro trágico en 1998. Durante una cena con inversionistas potenciales, Meyer salió corriendo del restaurante agarrándose la garganta y murió poco después. La causa oficial de su muerte fue un aneurisma cerebral, pero esto no detuvo las teorías de conspiración que especulaban que Meyer había sido asesinado por intereses corporativos que veían su invento como una amenaza para la industria petrolera. Tras su muerte, varios grupos intentaron replicar la tecnología de Meyer sin éxito. Aunque la pila de combustible de agua nunca fue validada científicamente, su legado persiste como un símbolo de la búsqueda de soluciones energéticas innovadoras. Para muchos, representa la promesa de un mundo más limpio y sostenible, y para otros una advertencia sobre los obstáculos que enfrentan quienes desafían los intereses establecidos. Número 4. El secreto de la antigravedad. Thomas Townsend Brown, un físico visionario, dedicó su vida a explorar las posibilidades de la electrogravedad, un fenómeno que combinaba electricidad y gravedad en una interacción intrigante. Su trabajo giró en torno al efecto Biefeld-Brown, descubierto en colaboración con su mentor Paul Alfred Biefeld. Este efecto sugería que un condensador cargado eléctricamente podía generar un empuje en dirección al polo positivo, desafiando así la gravedad. Inspirado por este descubrimiento, Brown diseñó dispositivos que parecían demostrar principios de antigravedad. Durante los años 50 y 60, realizó múltiples demostraciones públicas utilizando discos cargados eléctricamente que podían levitar y moverse bajo condiciones controladas. Estas presentaciones despertaron el interés del ejército estadounidense, que veía un enorme potencial en las aplicaciones militares y aeroespaciales de esta tecnología. Los dispositivos de Brown eran innovadores, pero no estuvieron exentos de controversia. La comunidad científica atribuyó los fenómenos observados a efectos conocidos como viento iónico, argumentando que las fuerzas generadas no eran lo suficientemente fuertes como para producir un verdadero vuelo antigravedad. A pesar de estos cuestionamientos, Brown continuó refinando sus teorías y desarrollando sus dispositivos, convencido de que su trabajo tenía el poder de revolucionar el transporte y la exploración espacial. A pesar del escepticismo, el trabajo de Brown atrajo suficiente atención para inspirar rumores sobre la confiscación de su investigación por parte del gobierno. Algunos creen que su tecnología fue ocultada deliberadamente debido a sus implicaciones disruptivas. Después de su muerte, gran parte de su legado cayó en el olvido, aunque su nombre sigue siendo mencionado en círculos de ciencia marginal y especulación tecnológica. El trabajo de Brown representa un fascinante capítulo en la historia de la innovación científica.
Aunque nunca obtuvo el reconocimiento oficial, sus ideas sobre la antigravedad continúan alimentando la imaginación de quienes buscan superar los límites de lo posible. Los conceptos que exploró son ahora una inspiración para investigadores y soñadores que creen en un futuro donde la gravedad deje de ser una barrera. Número 5. La energía ilimitada de Nikola Tesla. En los albores del siglo XX, cuando la electricidad aún se estaba instalando como un lujo exclusivo en las grandes ciudades, Nikola Tesla visualizó algo completamente diferente. Para él el mundo no debía estar limitado por cables, centrales eléctricas o recursos finitos como el carbón. Al contrario, creía firmemente que la energía era algo omnipresente, tan natural y accesible como el aire mismo. Este pensamiento, que ya era revolucionario en su época, lo llevó a concebir la torre Wardenclyffe, un proyecto que tenía el potencial de cambiar el curso de la humanidad. Desde el principio, Tesla no solo pensó en transmitir energía de forma inalámbrica, sino en hacerlo de manera gratuita para todos. Por esta razón logró convencer al magnate J.P. Morgan de financiar el proyecto, pero no sin ingenio. Le aseguró que la torre también serviría para transmitir señales inalámbricas, algo que Morgan veía como una oportunidad comercial prometedora. Sin embargo, lo que Tesla no anticipó fue la reacción de los intereses económicos cuando Morgan descubrió su verdadero propósito: proporcionar energía gratuita. Fue entonces cuando el apoyo del magnate se desvaneció, poniendo en jaque la construcción de la torre. A pesar de los contratiempos, Tesla no dejó de trabajar. Ubicada en Shoreham, Nueva York, Wardenclyffe era un gigante arquitectónico que, a simple vista, parecía un experimento desproporcionado. Sin embargo, su objetivo era tan ambicioso como inspirador: aprovechar la energía que fluye naturalmente por el planeta y enviarla a cualquier rincón del mundo sin necesidad de costosos sistemas de distribución. Aunque la falta de fondos obligó a desmantelar la torre en 1917, su impacto perduró. Desde tecnologías de comunicación inalámbrica hasta las bases para la transmisión de energía por inducción, la visión de Tesla sigue alimentando sueños. Y lo más fascinante es que sus ideas no solo desafiaron su tiempo, sino que continúan resonando como un recordatorio de lo que podría ser posible. Número 6. El generador de energía vital de Reich. Psicoanalista austríaco y discípulo de Sigmund Freud, dejó una marca controvertida en la historia de la ciencia con su teoría sobre la energía orgónica, una forma de energía vital que, según él, impregnaba todo el universo y era esencial para la vida. En la década de los años 30, Reich desarrolló el generador de Orgón, también conocido como acumulador de Orgón, un dispositivo que prometía recolectar y almacenar esta energía para mejorar la salud y tratar diversas enfermedades. El generador consistía en una caja formada por capas alternadas de materiales orgánicos e inorgánicos. Según Reich, los materiales orgánicos absorbían la energía orgónica, mientras que los inorgánicos la reflejaban, creando una acumulación de esta energía dentro del dispositivo. Reich afirmó que esta energía podía tratar desde trastornos emocionales hasta enfermedades físicas como el cáncer. Sus experimentos, aunque polémicos, atrajeron a pacientes que aseguraban experimentar mejoras significativas. A pesar de sus afirmaciones, la comunidad científica desestimó las teorías de Reich, calificándolas como pseudociencia. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, tomó medidas contra él, argumentando que no había evidencia que respaldara la existencia de la energía orgónica. En 1954, la FDA ordenó la destrucción de sus dispositivos y escritos, acusándolo de promover un fraude médico. Reich fue encarcelado por violar las órdenes judiciales y murió en prisión en 1957, desacreditado y marginado por la comunidad científica. Sin embargo, su generador de Orgón se convirtió en un símbolo de las terapias alternativas y atrajo a seguidores que defendían su trabajo como una tecnología incomprendida. Hoy en día, el generador de Orgón continúa siendo un tema divisivo. Para algunos, representa un enfoque innovador y holístico hacia la salud. Para otros, es una advertencia sobre los peligros de teorías sin fundamentos científicos sólidos. Aunque Reich murió sin reconocimiento, su trabajo sigue siendo estudiado y debatido, manteniendo vivo su legado en los márgenes de la ciencia y la medicina alternativa. Número 7. El Abrocar, el platillo que no voló. En el contexto de la Guerra Fría, una época en la que cada nación buscaba demostrar su superioridad tecnológica, surgió el fascinante proyecto del Abrocar,
Dirigido por el ingeniero británico John Frost y desarrollado en Canadá, este prototipo era mucho más que un avión. Representaba un salto hacia el futuro. Desde su concepción, la idea era clara y ambiciosa, ya que buscaba combinar la velocidad de un avión a reacción con la capacidad de maniobra de un helicóptero. Por tanto, no es de extrañar que la aeronave, con su diseño que recordaba a un platillo volador, captara la atención de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ahora bien, ¿qué hacía tan especial a la Brocar? Su funcionamiento se basaba en el efecto Coanda, un fenómeno aerodinámico que le permitía crear un colchón de aire para flotar a baja altura. Este detalle no solo hacía de la Brocar una herramienta ideal para misiones de reconocimiento, sino que también le daba un atractivo visual que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción. Así pues, el diseño prometía ser una solución innovadora para el transporte militar, especialmente en terrenos donde los vehículos convencionales no podían operar. Sin embargo, como suele ocurrir con las ideas revolucionarias, el Avrocar enfrentó serios desafíos. A pesar de su potencial, era extremadamente inestable a altas velocidades, lo que dificultaba su manejo. Además, el problema del sobrecalentamiento limitaba su rendimiento y restringía su altura operativa a solo unos metros sobre el suelo. A medida que las pruebas avanzaban, quedó claro que aunque la teoría era brillante, la tecnología de la época simplemente no estaba lista para hacer realidad esta visión. Por otra parte, y pese a sus limitaciones, las Fuerzas Armadas no perdieron el interés de inmediato. De hecho, veían en el Avrocar la posibilidad de utilizarlo como un jeep volador, algo que parecía ideal para misiones rápidas y eficaces. Sin embargo, el tiempo y los resultados no jugaron a su favor. Finalmente, en 1961 el proyecto fue cancelado y los prototipos terminaron como piezas de exhibición en museos. No obstante, el Avrocar, aunque no despegó hacia el éxito, dejó una huella en el desarrollo de aeronaves de despegue vertical. Su diseño y concepto continúan inspirando innovaciones en el ámbito aeroespacial, recordándonos que incluso los proyectos que no alcanzan su objetivo inicial pueden convertirse en el primer paso hacia un futuro inimaginable. Número 8. El tren hélice de Valerian Abakovsky. En 1921 sorprendió a la comunidad técnica con una propuesta que parecía sacada de un libro futurista. Su aerowagón, un vagón de tren impulsado por hélice, combinaba la potencia de la ingeniería aeronáutica con la funcionalidad de las líneas ferroviarias. Pero lo que realmente hacía fascinante esta idea era su capacidad para ofrecer velocidades nunca antes vistas en los ferrocarriles soviéticos. Así pues, el aerowagón no solo era un tren, era una declaración de intenciones sobre el progreso y la ambición de un país en constante modernización. Por si esto no fuera suficiente, el diseño de Abakovsky no se limitaba a la velocidad. Con un motor de avión en su parte delantera y una estructura aerodinámica que dejaba atrás los diseños tradicionales, el aerowagón no era solo eficiente, sino que también destacaba por su audacia. En efecto, permitía el transporte de 22 pasajeros cómodamente, abriendo la posibilidad de conectar ciudades de manera mucho más rápida que los trenes de vapor convencionales. Este vagón de tren no solo prometía reducir los tiempos de viaje, sino también redefinir lo que se entendía como transporte terrestre. Sin embargo, no todo fue como se esperaba. Aunque el viaje inaugural desde Moscú hasta Tula se completó sin complicaciones, el regreso estuvo marcado por el infortunio. A medida que el tren alcanzaba velocidades extremas, quedó claro que las vías existentes no estaban preparadas para soportar tal innovación. El descarrilamiento no solo resultó trágico, sino que también subrayó los límites tecnológicos de la época y al mismo tiempo los peligros de avanzar más rápido de lo que la infraestructura podía manejar. Lo interesante es que a pesar de este desenlace, el aerowagón nunca dejó de ser una inspiración. ¿Por qué? Porque representó la audacia de una era donde los inventores no se detenían ante el miedo al fracaso. Aunque el proyecto terminó abruptamente, el aerowagón sigue siendo un símbolo del ingenio humano, mostrando que incluso los experimentos fallidos pueden allanar el camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Número 9. El controvertido tónico de Harry Hoxsey, un curandero autodidacta, sacudió el mundo de la medicina alternativa con su tratamiento a base de hierbas que prometía curar el cáncer. Según Hoxsey, su fórmula, compuesta por trébol rojo, raíz de bardana y otros ingredientes naturales, era capaz de desintoxicar el cuerpo y combatir células cancerígenas.
Inspirado por una receta familiar transmitida durante generaciones, Hoxsey afirmó haber ayudado a miles de pacientes con su enfoque no convencional. En 1920, abrió su primera clínica en Illinois, atrayendo a pacientes desesperados por encontrar una solución alternativa a los tratamientos médicos tradicionales. Sin embargo, su popularidad también generó críticas. La Asociación Médica Estadounidense y la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA acusaron a Hoxsey de ejercer la medicina sin licencia y de promover un tratamiento no probado. A pesar de las demandas legales y la presión gubernamental, Hoxsey continuó defendiendo su tratamiento, convirtiéndose en una figura polarizadora. Tras el cierre de sus clínicas en Estados Unidos, su enfermera principal, Mildred Nelson, trasladó las operaciones a Tijuana, México, donde el centro biomédico sigue operando hasta el día de hoy. El legado de Hoxsey plantea preguntas sobre la tensión entre la medicina tradicional y la alternativa. Mientras algunos lo ven como un héroe que desafió el sistema, otros lo consideran un charlatán. Su historia sigue siendo un punto de referencia en el debate sobre las terapias alternativas. Número 10. La fusión fría. Promesas y controversias. En marzo de 1989, los químicos Martin Fleischmann y Stanley Pons hicieron un anuncio que dejó al mundo científico en estado de shock. Afirmaron haber logrado la fusión fría, un proceso nuclear que genera energía a temperatura ambiente. Este descubrimiento prometía cambiar el panorama energético mundial, ofreciendo una fuente de energía limpia, barata e inagotable, sin los riesgos asociados a las plantas nucleares convencionales. El experimento, según los científicos, implicaba sumergir un electrodo de paladio en agua pesada y aplicar corriente eléctrica. Aseguraron que su aparato producía un exceso de calor inexplicable por reacciones químicas tradicionales y que detectaron subproductos nucleares como tritio y neutrones, típicos de una reacción de fusión. Si estas afirmaciones fueran ciertas, la fusión fría representaría un avance tecnológico sin precedentes, capaz de acabar con la dependencia mundial de los combustibles fósiles y mitigar la crisis climática. El anuncio generó una oleada de entusiasmo en los medios y el público, que imaginaron un futuro impulsado por esta energía milagrosa. Sin embargo, la comunidad científica reaccionó con escepticismo, señalando que el experimento violaba principios fundamentales de la física nuclear. Pronto, numerosos laboratorios intentaron replicar los resultados de Fleischmann y Pons, pero la mayoría no tuvo éxito. La falta de reproducibilidad y los errores metodológicos en el experimento original debilitaron rápidamente la credibilidad de sus afirmaciones. El fracaso en validar la fusión fría tuvo consecuencias devastadoras para los dos científicos. Fueron objeto de intensas críticas y acusaciones de fraude, lo que llevó al declive de sus carreras y al aislamiento profesional. Aunque la controversia no desapareció por completo, el tema fue relegado al margen de la ciencia convencional, donde un pequeño grupo de investigadores sigue explorando la posibilidad de reacciones nucleares de baja energía. A pesar de los reveses, la idea de la fusión fría persiste como un sueño tecnológico. Para algunos representa un campo con potencial aún no descubierto. Para otros es un recordatorio de los riesgos de apresurarse a publicar resultados sin una validación adecuada. La narrativa en torno a la fusión fría sigue alimentando debates sobre los límites de la ciencia, la innovación y las expectativas públicas frente a descubrimientos revolucionarios. El impacto cultural del anuncio de Fleischmann y Pons es innegable. Aunque desacreditada por la mayoría de los científicos, la fusión fría sigue fascinando a quienes buscan soluciones energéticas disruptivas. La promesa de una energía abundante y limpia aún resuena en un mundo hambriento de alternativas sostenibles, recordando que, incluso en el fracaso, la ciencia puede inspirar nuevas posibilidades y avances inesperados.